Bienvenidos y bienvenidas al martes de la edición central de MBD Noticias, una hora de información y capaz que un poquito más en la pantalla de TV Ciudad. ¿Cómo te va, Natalia? Muy bien, ¿y tú, Martín? Todo bien. Todavía subidita de la semana. Estamos trepando la semana y hubo intenso trabajo en el Parlamento. Exacto. Concurrió un ministro, el del Interior, Nicolás Martinelli, que fue allí debido a las denuncias del diputado cabildante Sebastián Cal, quien, recordemos, señaló en su momento la existencia de vínculos entre el empresario Gonzalo Aguiar, semanas atrás asesinado, y policías y autoridades del gobierno. El senador nacionalista y exministro del Interior, por ende aludido, Luis Alberto Heber, confirmó que hubo policías en actividad que trabajaron para ese empresario. También aseguró que esos efectivos, esos policías que trabajaron para el empresario, serán destituidos. Sobre las denuncias de Cal, dijo que fueron insultos y no amenazas. Eso fue lo que le transmitió, según el exministro. Sin embargo, el cabildante aseguró que le expuso a Heber un audio de Aguiar en el que lo amenazaba. La causa está siendo investigada en Fiscalía. Vamos a repasar otros asuntos del día. Vemos los titulares. El director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza, dijo que se ajustó a reglamento al autorizar traslados de reclusos pedidos por el exdirector del COMCAR, Darwin Taroco, en el marco de la trama Penades. El precandidato presidencial colorado, Andrés Ojeda, negó que haya habido un acuerdo económico con el diputado Gustavo Subía para que éste desistiera de su precandidatura y se sumara a su sector. La presidencia de Cámara de Representantes y Consejo Causa Armenia del Uruguay conmemoran los 109 años del genocidio armenio. Según un estudio, la industria de las tecnologías de la información tiene un impacto total de 4,3% del Producto Interno Bruto y es el quinto rubro de exportación del país. La empresa brasileña Fanacif cerró sus actividades en Uruguay y despidió a 150 personas. El gremio de trabajadores del metal y ramas afines alertó por la situación del sector. La Asociación de la Prensa Uruguaya y la Suprema Corte de Justicia lanzaron un acuerdo para transmitir en vivo audiencias judiciales que tengan interés público o periodístico. En Argentina se lleva adelante una multitudinaria marcha en reclamo de más presupuesto para gastos de funcionamiento de las universidades públicas. Además de vernos por la pantalla de TV Ciudad, lo pueden hacer en tvciudad.uy, nos pueden seguir en vivo a través de YouTube y nos pueden escuchar por la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy o 107.7 FM. Salimos del estudio. Rapidito, porque hay muchos móviles de arranque. Asoma de entrada justamente un tema urbano, pero vinculado a derechos también y a mejorar la calidad de vida de un sector de la población que trabaja en las calles. Cuenta más Martín Duarte. ¿Cómo te va, Martín? Martín, Natalia, buenas tardes para todos y todas. Sí, comenzó a regir este plan piloto de la Intendencia de Montevideo para 25 cuidacoches para que puedan cobrar las propinas, en realidad, que se dan justamente a través de transferencias bancarias o electrónicas, esto a través de un sistema de mercado pago, pero que ya empezó a generar polémica porque ediles del Partido Nacional no están de acuerdo con esta iniciativa y de alguna forma plantean que los cuidacoches deben erradicarse o reconvertirse. De esto estaremos hablando con la presidenta de la Asociación justamente de Cuidacoches aquí en Montevideo a propósito de esta iniciativa y cómo viene funcionando en estos primeros días. Semana clave para saber cuántos plebiscitos tendremos en simultáneo con las elecciones nacionales de octubre. Diego Martini, ¿cómo andás? Buenas tardes, Martín, Natalia, para todas y todos. Así es, el PIT-CNT anunció que el próximo fin de semana va a estar entregando las aproximadamente 270 firmas que tiene algunas más, para llevar a plebiscito la reforma de la seguridad social que fue aprobada justamente tras la llegada de este gobierno. Hubo un hilo de Twitter muy crítico de Rodolfo Saldain, expresidente del BPS y digamos el coordinador de este colectivo que reunió a varias partes y que trabajó en la redacción final de la reforma de la seguridad social, aseverando que el plebiscito es un error por los costos que le generaría a Uruguay. Vamos a estar hablando con Somarúa de Sintep, con Sergio Somarúa de Sintep, a propósito de estas declaraciones de Saldain. Y ahora del cordón, casi 3 cruces a la Aguada con Julieta Núñez Tomás. ¿Cómo te va, Juli? ¿Cómo estás, Martín? Aquí estamos en la antesala de la Cámara de Representantes en el Parlamento Nacional, como escuchábamos en titulares, el aniversario número 109 del genocidio armenio. Está en este momento hablando la presidenta de la Cámara de Representantes, Ana Olivera, y con la presencia de, entre otras autoridades, el presidente Luis Lacalle Pou. Se recuerdan más de 1 millón de armenios asesinados y se reivindica el vínculo entre Armenia y Uruguay. En minutos nada más tendremos la palabra de un integrante del Consejo Causa Armenia en Uruguay.
Adelanto de otro tema, el titular de la Secretaría Nacional de Control de Lavado de Activos, Jorge Yediak, dijo que mejoró el funcionamiento de algunos mecanismos de prevención de lavado, pero el precandidato presidencial Frente Amplista, Yamandú Orsi, cuestionó algunos aspectos de la normativa vigente porque entiende que facilitan ese delito. Cuando aumentamos la cantidad de efectivo que se puede utilizar para las transacciones a $100.000, ahí ya ofrecimos un changüí que... Se sanciona a quienes no han realizado las debidas diligencias que hubieran ameritado quizás reportes de operaciones sospechosas, y esos números de las sanciones, lo hemos señalado porque alguien lo ha cuestionado, han sido consistentemente más altos los 4 años de esta administración de lo que solían ser en las administraciones anteriores. Desarrollo informativo. La Comisión Especial de Seguridad y Convivencia del Senado fue la que recibió al ministro del Interior, Nicolás Martinelli, debido a las denuncias que tiempo atrás hizo el diputado cabildante Sebastián Cal sobre la existencia de vínculos entre el empresario, hace un tiempo asesinado, Gonzalo Aguiar, e integrantes del cuerpo policial y también del Ministerio del Interior. El senador Frente Amplista, Eduardo Brenta, aseguró que la denuncia de Cal se comprobó y dijo que se enviarán las actas a la justicia de Maldonado. Cal denunció ser amenazado por Aguiar tras alertar al Ministerio del Interior que tenía policías de Maldonado trabajando para él. En ese entonces, el ministro del Interior era Luis Alberto Heber. Aguiar estaba siendo investigado por Fiscalía por una supuesta estafa millonaria presentada por una empresa canadiense que instaló en Salto una planta procesadora de cannabis medicinal. Además de las amenazas, Cal denunció en Fiscalía vínculos entre Aguiar y la política, tales como reuniones públicas y privadas con Nicolás Martinelli, entre otros. Se constató que esta denuncia era real, porque se inició una investigación administrativa y a renglón seguido se produjo un sumario que obviamente no puede revelar el ministro porque está en etapa de sumario, pero efectivamente entendemos que se configuró la denuncia del diputado Cal, se comprobó. La comisión resolvió, por un tema formal, le corresponde al Pleno del Senado enviar estas actas a Fiscalía, por lo cual en la próxima sesión del Senado, el 7 de mayo, vamos a levantar el secreto de las actas y a enviar en forma simultánea a Fiscalía de Maldonado, que nos requirió las actas, la información que surge de las mismas, y luego esto va a continuar en la justicia. Y el senador nacionalista y ex ministro del Interior, Luis Alberto Heber, confirmó que hubo policías en actividad que trabajaron para el empresario Aguiar, quienes seguramente serán destituidos. Sobre las denuncias hechas por el diputado Cal, dijo que fueron por insultos recibidos de parte de Aguiar y no por amenazas. Y también dijo que el diputado de Cabildo Abierto es raro. No me denunció amenazas, me denunció insultos. Cuando en el Ministerio del Interior tenemos tantos problemas, recibir a un diputado que dice que un empresario lo insultó, no me parece un tema que tuviéramos que ocuparnos en su momento. Sí, la otra instancia que trajo Cal, el diputado Cal, que era que había policías que en forma irregular estaban actuando como guardias de seguridad de un empresario. Eso no hizo la denuncia del diputado Cal, pero sí la había hecho el sindicato, 6 meses antes que yo recibiera al diputado Cal. Se hizo la investigación está en curso y está terminando con separación del cargo de algunos policías. El diputado Cal no sabía eso y no sabe eso hasta el día de hoy. Él hizo una denuncia en la Comisión de Seguridad, la Comisión de Seguridad lo atendió, se aclararon los temas. No hay, es raro que sea oficialista, porque si viene en la oposición... Sí, es raro, es raro. Y también compareció ante el Parlamento el director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza, que habló, al menos a la salida, de otro asunto, y allí se hizo responsable de haber autorizado los traslados de personas privadas de libertad pedidos por Darwin Taroco. Sin embargo, dio a entender que lo hizo sin conocer la verdadera intención del exdirector del COMCAR, quien fue condenado por participar en la investigación ilegal contra las víctimas del ex senador Gustavo Penades. Todos los directores solicitan, y está en el reglamento, por X motivos traslado. Yo autorizo fundadamente
y la Junta Nacional avala el traslado. En este caso no se puede investigar porque está a nivel y tiene la reserva el caso de la justicia y la fiscalía. Pero si Taroco trasladaba gente para amedrentar, ¿le mintió a usted y por eso autorizó el traslado? ¿Con qué argumento autorizó el traslado de una persona que estaba siendo víctima de una especie de amenaza? Son versiones de prensa que la respeto, pero hasta que la justicia no disponga, nosotros no podemos investigar a qué se refiere. Pero usted sabía qué personas iban adentro, o sea, qué personas eran trasladadas, usted lo sabía. Siempre nosotros sabemos con resolución fundada, yo estudio y en este caso no puedo investigar a qué se refiere de Taroco, porque le repito de nuevo, está a disposición de la justicia. Usted lo autorizó. Todo pasa por mi firma. O sea que si no solo Taroco hizo lo que hizo, tenía su aval en definitiva. No tenía mi aval. Nosotros hacemos traslados, yo no sé a qué se refiere. Cuando Taroco habló en la justicia, en la fiscalía, eso no fue transmitido a mí, por eso Taroco habló y yo no sé a quién se refiere. La Asociación de la Prensa Uruguaya y la Suprema Corte de Justicia acordaron transmitir en vivo audiencias judiciales que generen interés público o periodístico. Desde el Poder Judicial aseguraron que esta medida se aproxima al espíritu del Código del Proceso Penal, que establece que las audiencias sean públicas. Este acuerdo básicamente lo que hace es poner a disposición del Poder Judicial, gracias al esfuerzo que va a hacer la Asociación de la Prensa Uruguaya, de un equipo apropiado para la toma de imágenes y sonido de una audiencia judicial y la transmisión de esas imágenes y sonidos a través de una señal de streaming. Esto se va a hacer caso a caso. El convenio es un marco. Significa que lo que necesitamos ahora es determinar cuáles de todas las múltiples audiencias que diariamente se hacen en nuestro país van a ser transmitidas por esta vía. Por supuesto, se trata de recursos limitados, por eso vamos a hacer una selección. La selección se basa fundamentalmente en el interés público y en el interés que puedan tener los medios de prensa en acceder a determinadas audiencias. Desde APU resaltaron que este acuerdo eliminaría la posibilidad de que se niegue el acceso a periodistas a audiencias públicas por falta de espacio en los salones. En cada caso se va a negociar, vamos a decir, o a intercambiar entre ambas organizaciones. Creo que no va a haber dos lecturas, por lo general es muy difícil que algo que notoriamente es de interés público o periodístico amerite más de una mirada. Si es así, obviamente se llegará a un acuerdo por sí o por no, ¿verdad? Pero aspiramos a que eso sea fluido, ¿no? Ahora, cambio de agenda. Las intendencias Frente Amplistas presentaron acciones ante la Suprema Corte de Justicia por lesión de autonomía municipal por la norma de la ley de rendición de cuentas que está vigente, que impide exigir el pago de multas de tránsito junto con el pago de la patente. Los intendentes de Montevideo, Canelones y Salto buscan evitar que este cambio dé un mensaje de libertad en términos de seguridad vial. No lo presentamos como inconstitucionalidad porque si no solo aplicaría a las intendencias que denunciamos. El otro procedimiento de salir favorable aplicaría a todo el país y bueno, es lo que hoy venimos a presentar entendiendo de que efectivamente pasó eso. Ya no es la primera vez que el Legislativo Nacional plantea situaciones que son propias de las intendencias y en este proceso estamos. Más allá del tema de la elección de la autonomía en términos jurídicos y en términos políticos, también lo que entendemos y analizamos como Frente Amplio que hay de alguna manera el mensaje que se está dando vinculado a la seguridad vial no está bueno. Si el problema hubiera sido discutir las recaudaciones, porque nunca falta quien diga, pero esto es porque quieren recaudar, no hubiéramos salido a plantearlo a principios de enero cuando estábamos en pleno proceso de cobro de las patentes. Entonces no va por ahí, sí va por el lado de la seguridad vial, sí va por el lado, yo digo anécdotas de que nos plantearon hace un par de días alguien que planteó, bueno, yo no voy a pagar las multas porque primero no me las cobran junto con la patente, segundo hay un tiempo de prescripción, por lo tanto ese es el mensaje que nosotros queremos evitar que se dé, que haya libertades de alguna manera en términos de que en la vía pública no se puede hacer lo que se quiere y que lo que se pone en riesgo es la vida de la gente. El tema concreto es los radares. Y la verdad, la cantidad de gente que comete una o dos infracciones por radar, estamos hablando de arriba del 80-85%. Y estamos hablando de que entre 3 y 5 o 6 multas la cometen una cantidad mínima y mayor menos. Entonces, ¿qué mensaje estamos dando y para quién? El vecino y la vecina que normalmente circula no solo comete una infracción de tránsito, muchos no las cometen. Por lo tanto, es parte también del debate. Presenta Antel, socio de tu negocio.
Bien, se conocieron en las últimas horas algunas medidas para facilitar el cobro de propinas a personas cuidacoches. Nos lo decía en el adelanto Martín Duarte y ahora desarrolla esta información. Adelante, Martín. Gracias, Natalia, porque bueno, sí, desde el viernes pasado comenzó a aplicarse este plan piloto, concretamente 25 cuidacoches que contarán con este código QR, lo tienen justamente colgado en su cuello. Es un código de Mercado Pago que básicamente lo que hace en este caso el usuario, el automovilista, es escanear este código que lo lleva directamente a una página y desde allí puede aplicar justamente la propina, el monto que el usuario quiera. Esto nació a demanda justamente de la Asociación de Cuidacoches y del sector que veía resentido los ingresos a propósito de la poca circulación de dinero y de monedas. Estamos con Graciela Rodríguez, que es presidenta justamente de la Asociación de Cuidacoches, para hacer un primer balance acerca de esta solicitud que ha sido una demanda del gremio y que desde el viernes se está aplicando, ¿no? Buenas noches, soy Graciela Rodríguez. Y quería comentar que por suerte nos atendieron en la Intendencia y pusieron este plan porque estamos pasando bastante mal económicamente porque las personas no tienen efectivo. Entonces ellos se contactaron con Mercado Pago y bueno, nos reunimos, firmamos unos contratos y estamos empezando a trabajar así. Por ahora no ha habido demasiada comentarios sobre esto porque se ve que los clientes todavía no se están adaptando o no quieren o no sé. Sé que todavía yo personalmente, a mí nadie me ha hecho hacer ese trámite, o sea, que me paguen con Mercado Pago. Pero en el futuro sí, yo pienso que sí, porque es más práctico para ellos y mejor para nosotros. ¿Desde cuándo empezaron a ver que estaba por ahí más resentido el hecho de la circulación de dinero? ¿Y ya les has comentado a alguno de los clientes a propósito de esta posibilidad? ¿Qué te han dicho? No, está todo el mundo de acuerdo. Sí, yo hoy hablé, les comenté, les mostré, e inclusive yo ya venía diciéndoles que parecía que íbamos a empezar a hacerlo. Y bueno, y estaban de acuerdo que era mucho mejor, que inclusive a veces hasta podían darnos más de lo que nos daban, porque si no tenían moneda nos daban lo que tenían. Y de repente por voluntad de ellos nos podían dar hasta algo más. O sea que espero que esto tenga buen resultado. Bueno, hablamos que en esta primera instancia son 25 los cuidacoches. ¿Hay solicitud o pedido de más cuidacoches que se fueron enterando del programa para sumarse a lo que es? Sí, porque ya hoy, por ejemplo, me llamaron a mí y llamaron a la Intendencia para saber cómo había que hacer para poder tener el QR. Y bueno, entonces ahora se está armando otra tanda más. Cuando haya X cantidad de compañeros, se va a hacer de vuelta el mismo trámite, ¿verdad? Porque no vamos a ir cada día uno. Tenemos que ser una cantidad. Y pienso que en el futuro seamos todos. Por supuesto, los que estamos autorizados, ¿no? Que en este caso, ¿cuántos son los cuidacoches autorizados? Porque también surgieron críticas, hacíamos referencia a ediles del Partido Nacional que plantean que no es una propuesta conveniente, sino que ellos hacen referencia a, bueno, de alguna forma erradicar a los cuidacoches y se puedan reconvertir. Bueno, los cuidacoches que vemos ahora, estamos entre 700, 800 más o menos, ¿está? Y sobre ese tema que tú me decías recién del edil, el señor Bove, yo quería decirle a él de que él no sé por qué está opinando así, porque hace un tiempo, no demasiado, ¿cómo es que se llama? El ministro Lema y un edil blanco que en este momento, Fabret creo que es, o no sé, no quiero decir un nombre que no sea porque pasa un escándalo porque nombré a alguien que no es. Querían ver cómo se podía hacer para darnos un sueldo. Entonces yo no entiendo cómo ahora otra persona de la misma coalición de ellos está protestando de la manera que protestar, al extremo de decir que hay que erradicarnos. Yo considero que eso ya pasa a ser clasismo, a una persona que no le gusta que los demás puedan llegar a superarse un poquito. Egoísmo, ¿no? Son personas que no les gusta que uno coma todos los días, por ejemplo. ¿Tá? Porque de la forma que estamos trabajando ahora,
que nos llevamos vintenes para nuestra casa, a veces tenemos que pensar si comen mis hijos o si como yo. ¿Tá? Él, como se ve que nunca pasó necesidades, para él nosotros somos bichos, somos personas, ni personas, porque las personas, por peor que sean, no se les debe decir que se va a erradicar. ¿Te das cuenta? Entonces yo pienso que yo le pido a este señor que se ponga de acuerdo con sus colegas, porque si uno quería el bien para nosotros, ¿por qué él piensa de esa forma? Pienso que debe ser el único que piensa así tan horrible. Que piensen que no nos sirve, perfecto, pero que lo diga de la manera que él se expresó, para mí me da lástima. ¿Están dispuestos a tener algún encuentro con justamente los seguidores del Partido Nacional para seguir este tema, ¿no? Sobre todo ese planteo de reconversión de la actividad y que pueda pasar por el programa ABC, por ejemplo, era una de las ideas que se planteaba? Porque él lo que está queriendo decir son los que andan en la calle, los que duermen en la calle, ¿tá? Que somos dos cosas totalmente diferentes. Yo tengo mi casa y un montón de compañeros míos están pagando alquiler en una pensión, en una vivienda, en donde sea, pero tenemos un techo, ¿tá? En vez de erradicar al cuidador, que erradique ¿cómo es que se llama? La droga. Que se preocupen un poco más de eso, ¿se da cuenta? Y que dejen al cuidacoche que se supere, porque somos personas como cualquier otra y necesitamos superarnos, queremos superarnos. Graciela, muchas gracias por estos minutos. A cuenta además, bueno, presentando por ahí lo que es este plan piloto que surgió, comenzó a aplicarse el viernes pasado a propósito del posible pago con QR a los cuidacoches y que, bueno, ya ha generado polémica en estos primeros días. Presentó Antel, socio de tu negocio. Vamos ahora con otro asunto. El secretario antilavado, Jorge Shediac, aseguró que aumentaron las sanciones de su dependencia a profesionales que omitieron reportar operaciones sospechosas de lavado. Sí, desde la Unidad de Información y Análisis Financiero no se han recibido muchos reportes con esas características, pero para Shediac eso está vinculado a que la mayor parte de los reportes le corresponden al sistema financiero. El 90% o más de los reportes de operaciones sospechosas se realizan en el sistema bancario. Y el 10% restante, en general, lo hace el sistema no financiero, que es el que supervisa directamente la CENACLAF. El sistema financiero lo supervisa el Banco Central a través de su IAF, Unidad de Información y Análisis Financiero, y los 14.000 sujetos obligados no financieros los supervisamos nosotros en la CENACLAF. Tratamos de que se mejore el número de reportes de operaciones sospechosas, año con año se trabaja, se hace pedagogía, se hacen inspecciones, se sanciona a quienes no han realizado las debidas diligencias que hubieran ameritado quizás reportes de operaciones sospechosas, y esos números de las sanciones, lo hemos señalado porque alguien lo ha cuestionado, han sido consistentemente más altos los 4 años de esta administración de lo que solían ser en las administraciones anteriores. Tema vinculado. El precandidato presidencial frente amplista Yamandu Orsi dijo que en caso de llegar a la presidencia de la República va a derogar la normativa que permite hacer movimientos económicos en efectivo por cifras cercanas a los 130, 140 mil dólares actualizadas a estos días. Dijo desconocer si Uruguay es de los mejores países para el lavado de activos, pero le preocupa que se visualice de esta forma en el exterior. Yo no salgo a rechazar y no me ofende por el solo hecho de que nos nombren por algo negativo. Me gustaría analizar bien dónde están nuestras fallas. Algunas, por ejemplo, se las dimos servidas en bandeja, ese tipo de comentarios, ¿no? Cuando aumentamos la cantidad de efectivo que se puede utilizar para las transacciones a 100.000 dólares, ahí ya ofrecimos un changüí que me parece que también nosotros le damos pasta a la fiera. ¿Si el gobierno va a cambiar esa situación? Por supuesto. Eso es. Yo no veo la razón, nunca encontré la razón por la cual ampliar la cantidad de dinero en efectivo que se puede utilizar en una transacción de manera tan simple, sin ningún tipo de control, o por lo menos con menos controles que los de antes. Yo creo que
la limitante o los frenos a ese tipo de operaciones ayudan. No lo elimina todo tampoco, ¿no? Pero como te decía, también facilitamos que se nos vea de esa forma, ¿no? Y ya en otro asunto, el precandidato presidencial colorado, Andrés Ojeda, negó haber realizado un acuerdo económico con el diputado Gustavo Zubia, quien recientemente definió o informó su apoyo. Esos señalamientos se hicieron la semana pasada desde el sector Ciudadanos de su partido y volvió a decir Ojeda ante esto que el Partido Colorado debe pensar en su unidad para luego de las internas y encarar así las elecciones nacionales de octubre. No hubo un acuerdo económico. Obviamente nosotros lo que le dijimos es que en la medida que va a estar en nuestra campaña y colaborando, nosotros parte de la publicidad que está en la vuelta podemos tener parte para que sea, para que él la pueda usar, ¿tá? Pero no, nadie le pagó nada a su vida. Quiero ser bien claro. Y quien diga lo contrario va a tener que probarlo. Quien haga un comentario de esta magnitud lo tiene que probar. Entonces yo lo niego enfáticamente porque no es verdad. Así que bueno, por suerte creo que el objeto de su vida es acceder al Senado y creo que este acuerdo a él lo ayuda a llegar al Senado. Y ahí está la explicación del acuerdo. Otros comentarios es que Julio Sanguinetti está financiando la campaña suya también. Se ha dicho muchas cosas y esto la verdad que el nivel de delirio es muy alto. Pero de todas maneras, lo que sí digo es, yo estoy haciendo un discurso muy enfático en pro de la unidad, justamente por esto que tú decís. Pensemos en el día después. Este partido está en reconstrucción. No podemos llegar al 1 de julio con heridas. Yo hoy posteaba un texto de Martín Fierro que creo que viene al caso. Los hermanos sean unidos, esa es la ley primera, porque a nosotros sí corremos el riesgo de que nos coman los de afuera. Más de Ojeda, que también dijo que el Partido Colorado, a su entender, es el mejor preparado para liderar el Ministerio del Interior en un próximo gobierno. Y manifestó que hoy el Frente Amplio no tiene figuras de peso en materia de seguridad. El Frente tuvo su oportunidad en seguridad pública y básicamente nos dejó la peor gestión de la historia en seguridad pública. El Partido Nacional hizo lo que pudo en este primer tramo del gobierno de coalición y creo que hoy le toca al Partido Colorado dar el golpe de timón necesario para los cambios que faltan. Acá yo voy a usar una analogía de su vida que es muy buena. El Frente dejó al enfermo con 44 grados. La coalición le bajó la fiebre a 41 grados. Tenemos que lograr que llegue a 38, 39 para que el enfermo pueda ir al baño y pueda comer algo. Creo que tenemos las personas con mayores credenciales para eso. Hablo de Gustavo Zubia, también hay lugar para Diego Sanjurjo, yo estoy para dar una mano. Evidentemente tenemos personas que se han dedicado a la seguridad por fuera de la actividad política pública, ¿no? Y hoy el Frente Amplio no tiene un solo interlocutor de peso en materia de seguridad. Si quisiéramos armar un debate con el Frente, con algún interlocutor técnico de seguridad, no tienen a quién poner. Porque bueno, Gustavo Leal, si ustedes saben dónde está, me avisan. Yo hace años que no lo veo. A partir del tema astesiano, desapareció de la escena pública. El Frente lo ha escondido, así que no sé quién va a ser la persona con la que discutamos. Si es Charles Cabrera, que me lo vayan avisando nomás. El senador nacionalista Javier García dijo que quienes están recolectando firmas para habilitar el plebiscito por asuntos provisionales tienen una actitud demagógica e irrespetuosa. También dijo que en caso de que el plebiscito se haga y gane la opción del sí, eso obligaría a reliquidar jubilaciones y sería necesario, para sostener esa inversión, aumentar impuestos. Son fabricantes de impuestos, porque el monumento de dinero millonario que significaría solo se financia poniendo impuestos, que tienen que decirlo. Entonces, creo que lo primero que tienen que hacer es ponerse de acuerdo, porque ahí no hay unidad de ideas. Esta reforma impulsada por el PIT-CNT y por parte del Frente Amplio es a su vez rechazada por otra parte del Frente Amplio, lo que marca a su vez a las claras la incertidumbre que genera toda. No tienen unidad de ideas. Y usted sabe, cuando no se tiene unidad de ideas es muy difícil porque genera incertidumbre. De aprobarse el plebiscito, ¿cómo se para el gobierno de coalición? ¿Van a reforzar la campaña de cara a la elección nacional? Bueno, usted decía si se llegan las firmas. Si se llegan las firmas, nos vamos a hacer una campaña intensa con la verdad. Y vamos a exigir que aquellos que hoy dicen que no tienen posición, la intendente Cose, que se pasa acusando a los que no tienen rumbo, dice que no tiene posición. No tener posición sobre una medida que pone en riesgo el pago de jubilaciones y pensiones y genera un caos en la seguridad social, que deroga el sistema previsional, no tener posición de eso es la quinta esencia de la falta de rumbo y de decisión política.
Seguimos en tema y nos vamos al contacto con nuestro compañero Diego Martini. Justamente nos va a hablar de esta campaña de recolección de firmas para habilitar este plebiscito sobre asuntos provisionales. Adelante, Diego. Sí, así es, como escuchábamos, como anunciamos hace unos minutos, el PIT-CNT indicó que llegó a las firmas y que las va a entregar para llevar esta reforma de la seguridad social a plebiscito. Y salió en las últimas horas un hilo de tuit de Rodolfo Saldain, quien fue el coordinador de la mesa de trabajo que luego en definitiva terminó entregando el proyecto de ley para lo que fue la reforma de la seguridad social, criticando obviamente a quienes llevan adelante esta juntada de firmas para llevar a plebiscito la reforma de la seguridad social, y planteó que se perdería mucho dinero si se llega a aprobar ese plebiscito. Para hablar de eso estamos con Sergio Somarúa, el secretario ejecutivo del PIT-CNT. Sergio, gracias. ¿Y qué te parecieron las declaraciones de Saldain? No me voy a cansar de decir lo siguiente. Siempre voy a defender el derecho de cualquiera a pensar distinto a como pienso yo. Por lo tanto, eso no está en tela de juicio. Lo que sí creo que hay un límite que no se puede cruzar, que es el de utilizar el pánico como estrategia de convencimiento para inducir que el resto piense igual que yo. En 1923 se crea la ley del salario mínimo de los trabajadores rurales. En ese momento todo el sector patronal dijo que era inviable, que eso iba a generar una catástrofe económica para el país. En el 2008 se crea, 93 años después, se crea la ley que limita las 8 horas del trabajo rural. Lo mismo, una cacofonía de voces diciendo que era un desastre para el Uruguay. 2022, 13.500 millones de dólares de venta del agronegocio, histórico, nunca en la historia del país se vendió tanto. 2022, segundo año consecutivo de ventas históricas de agronegocio al exterior. Es decir, todas las voces que cuando se pugnan por derechos para las amplias mayorías salen a hablar de catástrofe, luego son las que terminan llenándose el dinero, de bolsillo el dinero. Es decir, la historia del Uruguay nos demuestra que cada vez que los trabajadores luchamos por derechos, los sectores que defienden los intereses del gran capital salen a poner el grito en el cielo acusando a los trabajadores irresponsables y de llevar el país a la bancarrota. Los ejemplos que he dado creo que son elocuentes al respecto, ¿no? Entonces, nosotros efectivamente hoy estamos pugnando por una reforma constitucional que va a dirimir la ciudadanía, no la va a dirimir el PIT-CNT, ni FUCUA, ni la FEU, lo va a dirimir la ciudadanía votando en función de su criterio, consciente, libre y voluntariamente. Si se aprueba la reforma, esto está dicho por el propio BPS, hasta el 2040 no solo no hay ningún problema de sostenibilidad ni de déficit, sino que el Estado dejaría de aportar dinero para solventar el BPS, cosa que constitucionalmente tiene que hacer el Estado. Por eso está mal hablar de déficit del BPS. Es decir, que hay una estabilidad de varios años, de varias décadas, en función de ¿qué? De que la plata que va hoy a las AFAP, que son más de 1.400 millones de dólares por año, dejarían de ir a las AFAP e irían al BPS, que es históricamente en Uruguay la institución que le da más certeza jurídica a todos los jubilados y jubiladas y pensionistas de este país. Esto que plantea Saldain, ustedes lo analizaron seguramente antes de decidir llevar esto a un plebiscito. ¿Entendés que es más una estrategia, como decías, de pánico para que no se firme o no se vote el plebiscito? Cuando se adjetiviza y se tergiversa, sí. Cuando se plantea una opinión contraria a la nuestra, con argumentos serios y razonables, hay que discutirlo, porque nosotros sí admitimos que de cara al 2080 o al 2100 hay un aumento del gasto, producto de la evolución de varios factores, la evolución demográfica, el aumento de la expectativa de vida, en fin. Ahora, lo que decimos es, ¿en qué país queremos vivir? Queremos vivir en un país en donde para abatir el déficit fiscal tengamos jubilaciones por debajo de la línea de la pobreza. Queremos vivir en un país en donde, mientras hay desarrollo tecnológico que sustituye puestos de trabajo por máquinas, y por lo tanto hay ahí una transformación del mundo del trabajo que está en curso. En ese país, ¿no? ¿Qué va a pasar con las personas que cumplan 60 años y queden desempleadas y no lleguen a los 65 para jubilarse? 1 año, 2 años, 3 años. ¿Quién les va a pagar el sueldo a esa familia? ¿Saldain? O sea, ahí no hay costos sociales. ¿Desde cuándo en Uruguay nos dejó de preocupar el costo social, el costo ético, el costo de la convivencia, del daño a la convivencia colectiva? Entonces, perdón, ya termino el largo razonamiento en este sentido. Nosotros hemos planteado que de largo plazo hay discusiones para dar que tienen que ver con el combate a la evasión y la ilusión fiscal,
un segundo eje de financiamiento que tiene que ver con la revisión racional de las exoneraciones tributarias y fiscales para ir a un concepto de justicia contributiva, y un tercer aspecto que tiene que ver con la necesidad que tiene Uruguay de ir a una reforma tributaria de segunda generación que, entre otras cosas, recoge algo que dice Bill Gates, que es que hay que ir hacia la fiscalía robótica, ponerle impuestos a quienes sustituyen trabajo vivo por trabajo muerto. Sergio, esto cortito nomás, el PIT-CNT está disponible para debatir en caso de que esto prospere y se pueda llevar a plebiscito. Bueno, invitamos a Álvaro Delgado, quien salió a adjetivar muy duro contra esta iniciativa, ¿no? Y rehusó el debate, lamentablemente. Después del 27 de abril, cuando entreguemos las firmas, estamos a completa disposición para, en el marco del respeto, en el marco de argumentos racionales y en el marco de darle a la población insumos para tomar una decisión, estamos completamente a disposición para debatir con quien sea, en el medio que sea. Gracias, Sergio. A ustedes. Volvemos a estudio, compañeros. Columna de análisis económico con Germán de Agosto, que viene con un concepto, gasto tributario. Ya nos dirá por qué y qué quiere decir. ¿Cómo andas, Germán? ¿Cómo andas, Tincho? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, vamos a abordar justamente el gasto tributario a raíz de una columna de Gustavo Viñales que pone sobre la mesa un tema sobre el cual no debatimos tanto, porque ahora vamos a ver cómo en campaña van a empezar a aparecer los anuncios de rebajas, subas de impuestos o cambio en las composiciones, pero menos se habla del gasto tributario. Entonces, ¿qué es el gasto tributario? Ajá. Básicamente es la ausencia de recaudación. ¿Por qué? Por contar con regímenes de beneficios, de exoneraciones o regímenes especiales que justamente lo que hacen es que hagan que la recaudación no aumente. Por eso es una renuncia a recaudar. Es una renuncia fiscal. Son recursos que el Estado deja de recaudar justamente por entender que hay determinados sectores o determinadas justamente actividades que tienen beneficios que reducen su carga tributaria, ya sea directa o indirecta. Y lo que dice Gustavo de alguna manera es que esto es sumamente relevante y es sorpresivo que se debata poco sobre el gasto tributario por la relevancia que tiene. Y si ahí la miramos en el gráfico, básicamente lo que el Estado deja de recaudar por la existencia de regímenes impositivos diferentes, ¿sí?, es un 6,4% del Producto Interno Bruto. Ajá. O es un 32% de la recaudación. Lo que dicho de otra manera es, en realidad vos dejás de recaudar un tercio de lo que efectivamente recaudás por DGI. Ahí estás tomando a DGI como referencia, no a otros organismos. Exacto, porque justamente lo que tenía Gustavo es que estos son datos que surgen de un informe que hace la DGI anual que no contempla, por ejemplo, los regímenes especiales que tiene el BPS y que naturalmente están muy sobre el debate por el marco de la discusión sobre la reforma. Por ejemplo, Caja Rural. Ahí están las exoneraciones de aportes. Exacto. No están contabilizadas. Cuando se discute sobre dónde vos recostaste la carga de la reforma, siempre hablamos que fue sobre justamente los gastos y no sobre los ingresos, porque no se revisaron todos esos sistemas que de alguna manera tienen un tratamiento diferencial. ¿Sí? Entonces, cuando vos sumás a esto que es DGI, lo que también es BPS, lo que dice Gustavo es que la magnitud es exorbitante y de alguna manera estamos renunciando justamente a un montón de recursos sin revisación o sin revisión, mejor dicho, crítica de hacia dónde van y qué contrapartidas se les pide a las empresas que son beneficiarias. Siempre he entendido de que el Estado está dejando de recaudar el equivalente a más de 6,4. ¿Por qué más de 6,4? Porque 6,4 es DGI. Claro. Cuando sumás BPS, eso te aumenta. Entonces, de alguna manera, eso es una discusión que seguramente no tenga lugar en este marco de la campaña electoral y sí tengamos discusión sobre aumentos y reducciones de impuestos. Pero esto es sumamente relevante porque es lo que el Estado deja de recaudar. Entonces, cuando pensamos en impuestos, en general pensás que hay perjudicados. Pero cuando pensamos en esto, en realidad hay beneficiarios. Por eso la demanda de la sociedad es distinta, pero en realidad los perjudicados son todas las políticas que se dejan de hacer justamente porque vos no tenés una revisión periódica y crítica de lo que son los regímenes que tenemos hoy por hoy en nuestro sistema tributario. ¿Qué más tenemos para ver? Y mira, si ahora te fijas, vamos a la siguiente placa y acá lo que vemos es el peso que tienen los distintos rubros tributarios, ¿sí? Por ejemplo, inversión, descentralización y desarrollo regional es la mayor renuncia porque es casi un tercio de todo lo que se renuncia va a parar a esa bolsa que de alguna manera ahí tenés de todo, ¿no? Desde regímenes especiales para la importación de maquinaria y equipos, desde tratamiento diferencial para el patrimonio en zona franca, del pago de impuestos en zona franca, o sea, un conjunto de cosas, tratamiento de frontera que hacen a esa dimensión y que suponen renuncias para el Estado.
Para tener un ejemplo, viste que salud y sanidad y tenés todo lo que tiene que ver con FONASA también, pero para tener un ejemplo que está muy en boga también la discusión de las últimas semanas, si vamos a la placa siguiente, hacemos foco ahora sobre lo que dice vivienda y desarrollo urbano. Viste, desapareció todo lo demás, nos quedamos con ese 8% y ahí, por ejemplo, lo que tenés es todo lo que tiene que ver con el régimen de promoción de vivienda social, que estuvo muy discutido ahora justamente por todos los efectos y los beneficiarios, ¿sí? Todo lo que está amparado en el marco de la ley 18.795, que son renuncias por IVA, a lo que tiene que ver con la venta de esos inmuebles, son renuncias de IRAE, en lo que tiene que ver a los incentivos para la construcción, del impuesto al patrimonio y el impuesto a las transmisiones patrimoniales. Esos son un ejemplo nomás del tipo de renuncia que hoy justamente está contemplada dentro de este enfoque del gasto tributario, siempre entendido como la ausencia de recaudación y siempre entendido justamente como la dimensión menos discutida sobre nuestro sistema tributario en un marco donde tenemos desafíos naturalmente asociados a lo que distributivos, como hablamos del IVA personalizado, eso entraría una revisión de ese tipo de mecanismo, entraría dentro de una reforma asociada a esto, o también lo que tiene que ver con los cambios en la tributación global asociado a los regímenes especiales que tenemos, como las zonas francas. Claro. Eso está controvertido hoy en el mundo justamente en el marco de la reforma fiscal, de la competencia fiscal entre los países. Entonces, Uruguay se recuesta mucho sobre eso y eso justamente el mundo se está llevando a otro lugar. Entonces, lo que dice Gustavo es, atendamos la discusión en torno al gasto tributario porque es el desafío principal, incluso más allá de discutir cambios marginales a la baja o a la suba en el caso de los impuestos ya preexistentes. Bien, ¿y qué pasa en la comparación regional? Y eso simplemente como para tener un orden de magnitud, en la última placa lo que tenemos es nuestra renuncia, que está justamente estimada para el 2022, que es el último informe de DGI que tenemos, 6,4, que es el que vimos en la primera placa, y simplemente orden de magnitud con datos de OCDE para lo que son otros países, en particular para lo que es América Latina, que es 3,7%. ¿Sí? Tenemos lo que decíamos hoy, la dimensión del gasto tributario, o lo que es lo mismo, la dimensión de la renuncia fiscal que hacemos por la existencia de esos beneficios, casi que duplica la que tenemos en América Latina y justamente es lo que está por ponerse a la discusión, ¿sí? Siempre en el entendido de que es un montón de recursos. Fíjate, es un 32% de lo que recauda la DGI. Claro. ¿Sí? Entonces, esto es como otro costado distinto sobre la discusión tributaria en el marco de lo que podría ser una segunda reforma, ¿sí? Donde también lo que dice Viñales es, bueno, discutamos sobre impuestos que aumentan y bajan, pero discutamos sobre esto porque esta es la renuncia, son los recursos que justamente destinamos a empresas, a beneficios, a sectores y que no necesariamente están en línea con los objetivos que podríamos pedirle a un sistema tributario. ¿Sí? Veremos si la campaña electoral entrega discusiones con este enfoque. Gracias, Germán. Nos vemos el martes, Tincho. Seguimos haciendo MBD Noticias. Sí, Martín, porque se cumple un nuevo aniversario del genocidio armenio, se conmemora en el Parlamento y allí está Julieta Núñez Tomás. ¿Qué nos cuenta? Adelante, Julieta. Así es, Natalia, a sala llena en la antesala justamente de la Cámara de Representantes se conmemora el aniversario número 109 del genocidio armenio. Nos encontramos, lo robamos unos minutitos de este evento, muchas gracias, con Federico Banescayan, que es integrante del Consejo Causa Armenia. Federico, ¿qué particularidad tiene este año en particular recordando el genocidio armenio? Bueno, este año tiene la particularidad que, así como todos los años, conmemoramos a la víctima del genocidio armenio cometido por el Imperio Otomano y la República de Turquía entre 1915 y 1923, lamentablemente 109 años después, en 2023, Azerbaiyán, con el apoyo tanto ideológico, militar y político, diplomático de Turquía, cometió un nuevo genocidio contra la población armenia. Esa es la particularidad de este año, que venimos desde los inicios del año 2023 hasta en septiembre, donde finalmente se consolida la expulsión total de la población armenia de la región que habitaba históricamente de Artsaj, Nagorno-Karabaj, un territorio que pertenece a la nación armenia desde hace varios milenios. Fue expulsada, sus derechos fueron vulnerados, debió huir masivamente hacia Armenia a refugiarse después de estar durante 10 meses completamente bloqueada del exterior, lo que, como bien recién decía el primer fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Campo, constituye uno de los aspectos que la Convención de Genocidio establece y tipifica como genocidio: someter a una población a condiciones de vida que tengan como objetivo su destrucción física. Eso fue lo que sucedió con esta población armenia, que durante 30 años había consolidado un Estado independiente y que sucumbió víctima del esfuerzo genocida, tanto de Turquía como de Azerbaiyán, como bien decía recién. Se conoce mucho la posición que ha tenido históricamente Uruguay con respecto al genocidio armenio. ¿Cuál es la posición que ha tomado el Estado uruguayo ahora, en particular con estos últimos acontecimientos que comentas?
Bueno, la posición de Uruguay respecto a este tema es un compromiso permanente que trasciende los partidos, los gobiernos, viene muy lejos en la historia de los primeros, o sea, desde el surgimiento mismo del hecho que da una generación a la diáspora armenia masivamente. Uruguay acogió a los sobrevivientes del genocidio, luego generó las condiciones para que esos sobrevivientes se integraran a la sociedad uruguaya, que retuvieran también su propia identidad. En el año 1965 fue el primer país en reconocer el genocidio armenio. La profesora Ana Olivera recién recordaba cómo las historias de armenios y uruguayos están tejidas también a partir de esa identidad común, y que no solo Uruguay quedó en eso, sino que en las décadas siguientes continuó ese reclamo de justicia en solitario durante muchos años en favor del pueblo armenio. En la actualidad, lamentablemente, la respuesta de toda la comunidad internacional fue muy pobre, lo decía recién el jurista Moreno Campo. Lamentablemente los estados partes de la Convención de Genocidio tienen obligaciones que tienen que ver con la prevención de genocidio. Nosotros, en este mismo lugar, el año pasado dijimos: es inminente que se va a cometer un nuevo genocidio contra el pueblo armenio. Lamentablemente la realidad indicó que así fue, y nosotros lamentamos que no solo Uruguay, sino en general la comunidad internacional falló en prevenir un hecho que veníamos anunciando desde hace mucho tiempo, y que los propios ejecutores, tanto, como les dije, el régimen que gobierna Azerbaiyán, como el presidente de Turquía, anunciaron reiteradamente. Plantearon claramente que su objetivo era la expulsión de los armenios de ese territorio y que no había lugar para que los armenios siguieran viviendo en sus hogares ancestrales. Por lo tanto, entendemos que este año es un año para denunciar esta situación y para que claramente la comunidad internacional repiense cuáles son los mecanismos que como humanidad tenemos para combatir este tipo de crímenes. Muchísimas gracias, Federico, por estos minutos, y ahora continuamos desde aquí, desde la antesala de la Cámara de Representantes del Palacio Legislativo, pero volvemos a estudios y nos quedaremos para ver las palabras. Como les decía, hay importantes autoridades nacionales, departamentales vinculadas al gobierno y a la oposición también, entre ellas el presidente Luis Lacalle Pou. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Día muy esperado en Argentina porque se desarrolla la denominada Marcha Federal Universitaria en reclamo de mayor presupuesto justamente para el sistema universitario a nivel de todo el país. Bajo el lema "En defensa de la educación pública", una multitud marcha desde el Congreso hasta Plaza de Mayo, y también esto sucede en otras ciudades de la República Argentina. Argentina vive una gran movilización de docentes, estudiantes y personal de las universidades públicas y privadas en contra de las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei y en defensa de la enseñanza pública superior. Desde tempranas horas de la tarde marcharon partiendo del Congreso hasta Plaza de Mayo. Además, se realizaron masivas movilizaciones en Rosario, Córdoba, La Plata y las principales ciudades del país. La marcha en el centro de Buenos Aires es considerada como la mayor movilización contra el gobierno de Milei. Se desplegó un fuerte operativo policial, el denominado Protocolo Antipiquetes, que impide el corte de la vía pública durante manifestaciones, implementado por el Ministerio de Seguridad poco después de asumir el actual Ejecutivo. En las últimas horas, la titular de ese ministerio, Patricia Bullrich, dijo que el protocolo se aplicará sin dudas, pero el vocero presidencial pidió que la manifestación sea con paz y dentro de la ley y solicitó que se permita la circulación y se respeten los bienes públicos. Referentes de las universidades nacionales leen un documento en Plaza de Mayo frente a Casa Rosada, subrayando el reclamo que originó el conflicto, el recorte presupuestario. Como la movilización coincide con el Día Internacional del Libro, se pide a los manifestantes que, en lugar de proclamas políticas, porten un libro en alto en defensa de la cultura, sector que sufrió recortes en su financiación desde que asumió el gobierno de Milei. Queridos compañeros, la lucha no termina hoy, no. Hay que continuar la lucha, porque si bien perdimos una elección, pero no nos han vencido.
Y la vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, Valeria Levi, le dijo a MBD Noticias que se está desmantelando el sistema científico argentino. Puso un ejemplo, dijo que hace 4 meses que no se están recibiendo los fondos correspondientes a subsidios vinculados a la investigación. El presidente Milei lo que hizo es replicar el presupuesto 2023 para el 2024 en términos reales. Nuestro país el año pasado tuvo una inflación de aproximadamente 280-300%. Entonces, replicar el presupuesto tal cual como fue en el 2023 implica para las universidades nacionales un ajuste tal de que el presupuesto actual en términos reales es 1/4 del que teníamos el año pasado. Mantener las actividades necesarias de docencia, de investigación y extensión y de vinculación con el sector socioproductivo que se hacen en todas las universidades nacionales es imposible con 1/4 de la plata que teníamos el año pasado. Se le suma a esto la situación salarial de los docentes. Hemos perdido en los 4 meses de gobierno del presidente Milei un 30% en el poder de compra, con los aumentos en las tarifas de luz, gas, las obras, la seguridad médica, el transporte. Es imposible el día a día de los docentes. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Hasta aquí llegó el primer bloque de hoy. Pero quédense porque hay más después de la tanda. Ya casi cierre el segundo bloque de la edición central de MBD Noticias. Sí, y antes de irnos vamos a repasar un par de noticias que se conocieron en estas últimas horas y que seguramente interesen a todos. Sí, efectivamente. Por un lado, los trabajadores, el gremio de COPSA resolvió un paro de 24 horas que comenzará esta medianoche en virtud de que no se llegó a un acuerdo del pago de salario y atrasado desde hace bastante tiempo, y tampoco la empresa presentó un plan de pago. Así que miércoles, sin servicios de COPSA en todas sus posibilidades suburbanos, interdepartamentales, y además, atención, es día del municipal. Las y los trabajadores de las intendencias departamentales y los municipios en todo el país tienen su día. Vaya el saludo para los compañeros, las compañeras también, en el caso de Natalia, por supuesto. Y esto hace que en Montevideo en particular no haya durante el miércoles recolección de residuos, y por eso las autoridades piden colaboración de la ciudadanía para que se saque justamente los residuos hogareños, teniendo en cuenta eso y colaborando con la situación. Ahí está, que guarden, que esperen un poquito. Claro. Es eso. Bueno, y ahora sí, repasamos los datos del tiempo, ya nos estamos yendo, vamos a ver cómo se comportará el tiempo en las próximas horas. Mañana miércoles 24 de abril estará algo nuboso, la mínima será de 11 grados y la máxima de 18. Pasamos al jueves, ven cómo baja la temperatura mínima, 9 grados, máxima 20, y atención porque desmejora otra vez y puede llover sobre todo por la tarde. Bien, bueno, nos vamos entonces. Los invitamos a quedarse como todos los días porque ya viene el lado B. Claro, así que a tenerlo en cuenta. Y mañana tempranito, 8 de la mañana, primer turno informativo, a las 13 del segundo, y a las 18:55 reapareceremos. Hasta mañana. Que pasen bien.